qué lindo pasaje, hermanos. Tenemos a un hombre de Dios que está para hacer el servicio a Dios, para cumplir su servicio, para ministrar delante de Dios, y Dios lo sorprende, hermanos. ¿Ah? Qué lindo que usted y yo vayamos a ministrarle al Señor esta noche, mañana, a nuestro lugar secreto, hermanos, y estemos ahí en oración y el Señor nos sorprenda, ya sea enviando un ángel o ya sea ministrándonos Él directamente con su Espíritu Santo. Pero lo cierto es que cuando pasan esas cosas son maravillosas para nosotros, hermanos, porque nuestro corazón se regocija, nuestro espíritu se alimenta y nuestra alma es edificada. Esta es la primera anunciación del ángel Gabriel en cuanto a la encarnación del Mesías. Él aquí aparece al sacerdote Zacarías para anunciar el nacimiento de su hijo Juan. Esta era una pareja de ancianos. Y el problema de la esposa de Zacarías no solamente era que era anciana, sino que era estéril. Ellos por tiempo habían orado a Dios para tener hijos. Ella no podía tener hijos. Juan iba a ser el cumplimiento de la última profecía del Antiguo Testamento en Malaquías 4, 5 y 6. Por favor. Malaquías 4, 5 y 6. Esa es la última profecía que hay en el Antiguo Testamento. Y se cumplirá con el apóstol, con Juan el Bautista. No es apóstol. Adelante, hermana. Y he aquí, yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahí está la profecía, ¿no? La profecía en Malaquías se está cumpliendo o se está empezando a cumplir con el anuncio del ángel Gabriel a Zacarías. Y ese anuncio es de que aquel profeta que vendría en el espíritu de Elías para preparar el camino para el Mesías. No iba a venir, hermanos, de una manera sencilla, no, en el espíritu de Elías. Si usted analice lo que era Elías en el Antiguo Testamento, el siervo que era de Dios, cómo Dios lo usaba, cómo el Señor podía utilizar a ese hombre para hacer milagros, para hacer maravillas y para actuar con valentía en algunas ocasiones, en otras no, pero cómo podía ser usado. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Y el hijo que le iban a hacer a Zacarías iba a venir en el espíritu de Elías, es decir, no iba a ser cualquier persona. Él iba a abrir su boca y iba a poder decir con toda autoridad: generación de víboras, a los fariseos. O iba a decir a aquellas personas que venían a bautizarse, que eran soldados, y le preguntaban: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, confórmense con su salario, no extorsionen, no hagan esto malo, no hagan aquello malo. ¿Por qué? Porque había un espíritu superior en él, que era el poder de Dios para usarlo. Juan además era primo de Jesús o pariente cercano. Iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Lo vamos a mirar luego cuando veamos la visita de María a Elizabeth. Y sería un nazareo. Cuando nosotros, dice la Biblia ahí, en lo que leyó, ¿cómo era el nombre de la hermana? La hermana María leyó recién acerca, dice, no beberá vino ni sidra. Esa era una prohibición antiguo testamentaria que solamente aquellos que eran consagrados nazarenos
no podían beber ni vino ni sidra. Eso lo vamos a mirar ahora en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 6, libro de Números, capítulo 6, versos 1 al 4, por favor. Sí, adelante, hermana. Habló Jehová a Moisés diciendo: había los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de nazareno para dedicarse a Jehová se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su nazareato. De todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento de Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta. Bien. Son requerimientos que había para aquellas personas que precisamente tenían un pacto de nazareato, de nazarenos, y a veces era por un tiempo, pero otras veces era para toda la vida. Entonces, el asunto es que si era por un tiempo, mientras durara toda esa promesa, todo ese pacto, tenían que cumplir con estos requerimientos. No tenían que beber ni vino ni sidra, ningún fruto de la vid. No podían dejar cortar su cabello. ¿A quién le hace acordar eso? ¿A quién? Fuerte, dígalo. A Sansón. Ese muchacho tenía problemas. Será un nazareno entonces. El ángel dijo que su nombre será llamado Juan, que significa el Señor da gracia. El problema de Zacarías es que dudó. Zacarías se puso a pensar: yo estoy viejito, la vieja está viejita, y aparte no puede tener hijos. Me parece que el ángel se equivocó de dirección. La duda, hermanos, dice la Biblia, que es pecado. Nosotros somos hijos de fe. Amén. Vivimos por la fe. Y debemos de practicar la fe. Cada día. Y aún cuando la fe es probada, es cuando más se tiene que practicar. ¿Y cuando es probada? Cuando las cosas son bien difíciles. Cuando parece que es imposible. Pero usted se mantiene firme en su creencia, en su convicción, en su fidelidad a Dios, sabiendo que fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Amén. Entonces debemos de ser personas fieles. Zacarías lamentablemente en ese momento no fue fiel. Falló en la fe. Y el ángel dijo: bueno, vas a estar mudo. Qué interesante esto. Lo vamos a mirar después, porque no podía hablar el hombre y tenía la gran noticia. Tenía la gran noticia, pero no la podía dar como se debe dar, solamente por señas y escribiendo. Él y su esposa habían orado por un hijo, pero cuando el ángel le aparece y dice que Dios había contestado su oración, él no creía. ¿Le parece que a veces somos como Zacarías nosotros? Gracias, Rolando, que tú no. Pero a veces algunos de nosotros, en alguna situación, como la iglesia primitiva, ustedes se acuerdan que en la primera clase creo que hablamos, capaz que en una predicación, bueno, en algún lugar hablé. La iglesia estaba orando por Pedro, porque Pedro estaba en la cárcel y cuando lo ven libre no creían que era él.
Entonces es interesante a veces la naturaleza humana, cómo nos traiciona. Por eso es que no debemos confiar ni en nosotros mismos. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Biblia. Debemos confiar solamente en Dios y en la palabra de Dios, que son fieles. Él es fiel y es verdadero. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El ángel dice que Juan preparará el camino del Señor en 3 formas. Primero, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios. Y usted, si recuerda a Juan el Bautista, que lo vamos a mirar más adelante, pero cuando estaba en el río Jordán, todo Jerusalén, toda la gente de los pueblos, de las aldeas y de las villas, los sacerdotes, los fariseos, los soldados, la gente común, los mercaderes, venían para ser bautizados por él. Qué interesante. Muchos de los hijos de Israel se convirtieron al Señor Dios. Segundo, dice que hará volver los corazones de los padres a los hijos. Se ve que había mucha dificultad entre los padres y los hijos. Padres muy duros, muy rígidos, muy fríos. Pero con la venida de Juan y el advenimiento después del reino de Dios, el corazón de los padres a los hijos se iba a volver. Tercero, hará volver a los rebeldes a la prudencia de los justos. Rebeldes siempre habrá y siempre hay, hermano, por todos lados. Pero cuando está la presencia de Dios y cuando Dios está en un negocio, en un asunto, Él los va a hacer prudentes. Los va a volver prudentes. Porque Él quiere que la prudencia y la justicia prevalezca por sobre la rebeldía. Amén. Yo pensé que quería participar el pastor. Es interesante, hermanos. En esta iglesia no, pero yo he conocido iglesias que hay gente rebelde. Como acá no los conozco a todos, todavía no conocí a los rebeldes. Seguidamente tenemos el anuncio a María. Viene a ser la segunda canción. 6 meses después de haber concebido Elizabeth, el ángel Gabriel se presentó a María en Nazaret. Le anunció el propósito de Dios que concibiera a su hijo amado en su propio vientre. Él anunció que se le daría el trono de David y que ese reino será eterno. Eso cumple con las profecías de Cristo, sobre todo en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías 9, 6 y 7. Nueve, 6 y 7. Si Jehová de los ejércitos no se hubiese dejado un resto pequeño. No. Isaías 9, capítulo 9. Perdón. Es aquel pasaje que dice, porque el niño nos es nacido. Porque un niño nos es nacido, hijo, nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Se le dará el trono de David. Y él dice, lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Qué bueno. A través de la historia han pasado reyes, emperadores y gobernantes. Y todos han tenido un principio y un fin. Se han levantado imperios y han tenido un comienzo, pero han caído esos imperios, han tenido un fin.
Pero qué maravilloso que el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo, dice la palabra que lo dilatado, ¿sabe lo que es dilatado? Algo que se expande, lo dilatado, lo expansivo de su imperio, no, y la paz, gracias, y la paz no tendrá fin. No tendrá fin. ¿Cuántos están contentos de pertenecer a ese pueblo y tener a ese emperador, a ese rey? Yo estoy contento. Yo estoy alegre porque la verdad que el Señor me haya llamado para participar de su pueblo. Un pueblo cuyo gobernante no tiene fin. Su pueblo tampoco tiene fin. María, al aceptar el desafío del Señor, también aceptó el peligro de que la sociedad la apedreara por adúltera. A ustedes les gusta la Navidad, la representación de Navidad y eso, ¿verdad? Y hacemos a María y todo, pero nunca consideramos este aspecto cuando hacemos la representación. Siempre hay mucha felicidad y mucha alegría, pero ella estaba enfrentando un peligro inminente de perder su vida. Ah, ¿no sabía eso? Sí, porque un adúltero era considerado alguien digno de morir lapidado. Todo el pueblo le podía tirar piedras y dejarla enterrada bajo las piedras. Es lo que iba a pasar con la mujer que fue tomada en adulterio cuando Jesús dijo: ¿y dónde están los que te acusaban? Ella aceptó ese peligro. Ella estaba comprometida ya con José. Otro riesgo que tenía que enfrentar era la ruptura de su próximo casamiento cuando José supiera del embarazo. Pero María prefirió hacer la voluntad de Dios que agradar a los hombres, aunque le pudo haber costado todo. La pregunta que surge aquí es: ¿nosotros estamos dispuestos a arriesgarlo todo por la integridad de nuestra fidelidad a Jesucristo? Es una pregunta reflexiva nada más, no para que la conteste. ¿Qué es María es un gran ejemplo para nosotros. También el ángel le anuncia que su parienta Elizabeth había concebido en su vejez y que era el 6º mes para ella, la que llamaban la estéril. Porque nada hay imposible para Dios, según Lucas 1:37. Esto debe alentarnos a nosotros también. ¿Qué es lo difícil? ¿Qué es lo complicado? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos que Dios intervenga? Nada hay imposible para Dios. Debemos vivir de tal forma que sepamos que Dios interviene en nuestra vida de acuerdo a su propósito para nuestro beneplácito. Debemos ser alentados por esto. Ahora en Mateo capítulo 1, 18 al 25, tenemos que el ángel le da un anuncio a José. ¿Sí? ¿Tenemos? Sí. Sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no lo conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En aquel entonces, cuando un hombre y una mujer estaban desposados, es decir, comprometidos, si por alguna razón había que disolver ese compromiso, era lo mismo que si estuvieran casados. Había que hacerlo mediante un divorcio, una ceremonia similar a la de un divorcio. Cuando él supo entonces del embarazo de María, él podría haberla difamado y llamado a los testigos para que se realizara el divorcio. Así era la costumbre. Pero José era un hombre justo, dice la palabra de Dios. Y entonces pensaba dejarla secretamente. Gracias a Dios que el Señor conoce los corazones y las actitudes que están pensando las personas realizar. Entonces el ángel se le apareció. Le explica que es un embarazo sobrenatural, que es obra del Espíritu Santo, que no debe temer tomarla por mujer. Y le da instrucciones. Le da instrucciones, en el verso 21 dice: llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa Salvador. Jesús es un nombre que aparece muy poco en la Escritura. Es una deformación del nombre Josué. Es decir, Josué y Jesús significan lo mismo, Salvador. Y así revela el propósito de su nacimiento. El ángel le dice en Mateo 1:23, tomando un pasaje de Isaías 7:14, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta expresión es interesante, hermano. Es interesante que el nombre Emmanuel, porque el nombre que iba a tener era como Jesús, pero va a tener un nombre particular propio con el cual el pueblo se va a identificar, que es Dios con nosotros. Y si usted analiza la historia del pueblo de Israel, siempre quiso que Dios estuviera con ellos. En una ocasión fueron a la batalla, habían perdido tanto con los filisteos y dijeron: vamos a traer el arca. Llevaron el arca, ahora sí está Dios con... Perdieron el arca. Dios se manifestaba en el tabernáculo y ellos estaban contentos. Dios se manifestaba en el templo y ellos estaban contentos. Pero el problema es que Dios estaba en un lugar solo, pero no con las personas, con todas las personas. Ellos tenían que ir al lugar donde estaba la presencia de Dios. Ellos tenían que ir al lugar donde Dios se manifestaba. Pero ahora Dios va a estar con nosotros. Pero lo interesante del tema es que ese Emmanuel, Dios con nosotros, se iba a cumplir más a cabalidad el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo mora en cada uno de los creyentes. Ahora cada uno de los creyentes puede decir: Dios es conmigo. Ahora todo el pueblo de Dios puede decir: Dios es con nosotros.
Dios está con nosotros. Dios va con nosotros. Dios se mueve con nosotros. Dios se manifiesta en nosotros. Eso es tremendo. El nacimiento virginal es una doctrina cristiana fundamental que aparece en el credo de los cristianos desde siglos atrás. Por el nacimiento virginal por obra del Espíritu Santo, Jesucristo quedó sin pecado original. Y así era capaz de ofrecer un sacrificio perfecto para salvar a la humanidad. Si hubiera sido hijo de un padre humano, hubiera sido un hombre cualquiera. Y no era capaz de salvar a nadie. Pero como era hijo de Dios, era sin pecado. Siguiendo con el tema de del nacimiento virginal, Mateo 1:25 es significativo porque dice, y no la conoció hasta que nació. Porque borra la idea creada de que María siguió virgen el resto de su vida. Cuando dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Implica que después del parto tuvieron relaciones normales como marido y mujer. Es importante que creamos en el nacimiento virginal de Jesús, porque eso primero es lo que dice la Biblia. Y además no hay base bíblica para creer que María siguió virgen o que no tuviera más hijos. Veamos Mateo 13, 55 al 57. Mateo 13, 55 al 57. Sí, hermano. Amén. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Bien, ahí tenemos la prueba ineludible. Está su madre, sus hermanos, 4 hermanos varones y sus hermanas, que no dice la cantidad, pero que tuvo hermanas también. Así que la gente se asombraba porque lo conocían, se había criado en el barrio. Bien, vamos a leer ahora Lucas 1, 39 al 45. Cuando María visita a Elizabeth, ahí hay una canción navideña. Sí, hermano, adelante. 39 al 45. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Amén. Gracias, hermana. Amén. Es importante que miremos algo. María hizo un viaje bastante agotador. ¿Recuerdan en la primera clase cuando hablamos que Galilea estaba ¿dónde? En el mapa. Arriba. Y Judá o Judea abajo. Ella se bajó de allá de Nazaret
viajó hasta una de las montañas de Judea, donde estaba Elizabeth, para visitarla, porque el ángel le había dicho que estaba embarazada, estaba de 6 meses. Hizo un viaje largo, ¿no? Sí. Fuerte. Ok, una confesión. Porque la lectura dice que el ángel de Jehová le habló a Zacarías, le habló a José, a María. Yo quiero saber por qué en el Viejo Testamento Dios mandaba el ángel y después en el Nuevo Testamento no apareció el ángel Gabriel. En el Antiguo Testamento aparece el ángel Gabriel en el libro de Daniel. Dios le mandó la revelación a Zacarías, sí, a José, a María, por medio del ángel. Entonces ya cuando tú vas a leer el Nuevo Testamento no aparece. Bien, la respuesta es muy sencilla, hermano. Ahora tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Entonces, la Biblia inclusive dice que el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu. Es decir, tiene un diálogo con nuestro espíritu. Un diálogo que lo entiende el ámbito espiritual nada más. De que somos hijos de Dios. Entonces, igualmente hay ángeles, hay por aquí, está lleno de ángeles hoy. Está lleno de ángeles. Hay ángeles por todos lados y si un día mi esposa les habla, ella ha tenido alguna experiencia con ángeles. Y yo una vez tuve una experiencia con ángel. Yo no lo vi, pero sé que solo un ángel de Dios pudo haber actuado así. Pudo haber hecho algo porque lo que me pasó a mí era para haberme quedado como una bailarina de ballet. Estaba en un supermercado y entré a una góndola, ¿sí? Y yo no vi que había detergente tirado, detergente líquido. Y usted sabe que yo pisé y cuando empiezo a resbalar, algo hizo que mis piernas vinieran hacia adentro y me di vuelta obviamente y me salí para otro lado. Pero no fui yo, no fue mi voluntad, sino que fue, deduzco, un ángel del Señor que agarró y impidió que me quebrara, que me partiera al medio. Entonces, los ángeles actúan, los ángeles ministran, pero nosotros no los necesitamos tanto a los ángeles como necesitamos al Espíritu Santo. Al que necesitamos es al Espíritu Santo y Él está disponible para todos nosotros. Jesús dijo, y Él estará con vosotros y morará en vosotros. Así que eso es lo importante, hermano. Que nosotros podamos vislumbrar el accionar del Espíritu en nuestras vidas. Dejarlo, que Él actúe en nuestros corazones, en nuestras mentes, pero también en toda nuestra vida, en todas nuestras circunstancias. Entonces, deduzco por lo que es el Espíritu Santo, que es Dios mismo, que ¿para qué recurrir a los ángeles si tenemos a Dios? ¿No? ¿Usted qué cree? Si tenemos al más grande, ¿para qué recurrir a los chiquitos? ¿Ah? Eso no significa que no está el ministerio de los ángeles, que hay, sí hay, pero que si tenemos el Espíritu Santo de nuestro lado, vayamos directo a Él. De hecho, Hebreo dice que tenemos acceso libre al trono de la gracia. Libre. Cuando María entonces entró en la casa de su parienta para saludarla, inmediatamente al escuchar su saludo el bebé saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y esto es interesante.
sucedió antes del día de Pentecostés. Es interesante, ¿verdad? Todavía no había sido derramado el Espíritu Santo, pero ya había gente bautizada. Juan, en el vientre, y obviamente la mamá, fueron llenos del Espíritu. Y exclamó a gran voz, principalmente dando honor a María como la madre de su Señor. La madre de mi Señor. ¿Qué es esto? Que la madre de mi Señor venga a mí. Así es que fue obviamente una revelación especial del Espíritu Santo de quién era el niño que iba a nacer de María. Lo que podemos decir entonces es que su proclamación era un canto profético espontáneo, espontáneamente dado. Después, Lucas 1:46 al 52. Lucas 1:46 al 52. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Esto es un canto profético de María, pero es tomado del canto de Ana. ¿Recuerdan a Ana que no podía tener hijo tampoco? En el primer libro de Samuel. Y el Señor le concede la petición. Y cuando ella va y tiene su niño, ella canta una canción, un poema. Y ese poema lo toma María. Y porque si usted mira ahí, luego en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1 al 10, en su casa lo puede mirar, las similitudes de los dos pasajes. Es un canto de alabanza a Dios. Se conoce por el Magnificat. Magnificat por la primera palabra en la traducción al latín, que significa magnífico. El tema es una alabanza a Dios como el Salvador de ella, su propia humildad como sierva y sus maravillas para con ella y hacia todas las generaciones de los que le buscan con humildad, y la humillación de los soberbios. Eso mismo cantó Ana. María se quedó 3 meses más con su parienta Elizabeth, como cuando llegó tenía 6 meses, 6 y 3 son 9, lo más probable es que se quedó hasta que nació el niño. Al nacer Juan el Bautista, el padre de Zacarías también fue lleno del Espíritu Santo. Mire, recuerda Zacarías, 9 meses mudo, hermano. Y ahí viendo cómo la panza crece y viendo cómo los eventos van sucediendo, y él no puede decir nada. No puede decir nada. Versículos 68 al 75 del capítulo 1 de Lucas. Lucas 1, 68 al 75. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que libraos de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Qué interesante este pasaje. Antes de entrar en este pasaje quiero, antes de que Zacarías recobrara la voz, cuando nació Juan,
Todo el mundo decía que se iba a llamar Zacarías. Todos. Los judíos decían, y todos decían que se iba a llamar Zacarías. Pero entonces, Zacarías pide una tablilla y escribe: Juan es su nombre. Y se asombran todo el mundo, pero si en tu familia no hay nadie que se llame Juan. En esos tiempos se estilaba poner los nombres de alguno de los antepasados. ¿Sí? No hay nadie. Juan es su nombre. Y ahí se le abrió la boca. ¿Hay alguien que se llame Juan aquí? Qué lástima, porque Juan es un nombre puesto del cielo. El pastor Juan, ¿dónde está el pastor Juan? ¿Tú sabes que tu nombre es un nombre puesto del cielo? Juan es un nombre puesto desde el cielo. Qué interesante. Zacarías entonces cantó, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó a través de ese cántico conocido como el Benedictus, por la palabra que empieza la versión latina. La primera parte trata de la salvación que está a punto de llegar en la persona del Mesías. Miren, nació su hijo, pero él profetiza y hace un cántico profético acerca del Mesías que está por nacer. La segunda parte se relaciona con el nacimiento de Juan como precursor del Mesías. En Lucas 1:76-77 dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Esto es el cumplimiento de la profecía de Cristo en Isaías 43:5, que dice eso precisamente, que tendría un precursor para preparar el camino. De esta manera Juan viene a ser el último de los grandes profetas bíblicos antes de Cristo. Así que hasta ahí tenemos las profecías y nacimiento de Juan Bautista. Ahora vamos a ver las profecías y el nacimiento de Jesús. En otro momento vamos a ver las profecías y el nacimiento de Jesús. Hoy vamos a ir hasta ahí, hermanos. Vamos a orar. ¿Sí? Amado Señor, gracias por tu palabra, la cual es fiel y verdadera. Nos instruye, nos enseña, nos fortalece. Padre, ayúdanos a vivir de acuerdo a ella, a lo que aprendemos cada día, Señor, a poner en práctica los conocimientos. Señor, tu palabra es el alimento para nuestra alma. Gracias por los hermanos que han venido en esta tarde, que han participado en esta lección, esta clase, Señor. Te pido que los bendigas, Señor, que los guardes, que los protejas y que los ayudes en sus estudios personales, Dios mío, que cuando van a casa puedan repasar las lecciones, los pasajes bíblicos, que aquellos que toman nota, Dios mío, puedan, Señor, seguir y repasar sus anotaciones, Dios mío, para enriquecer el conocimiento, Padre. Bendice, Señor. Bendice la Iglesia Vida Abundante, Dios mío, para que tu palabra siempre corra, Dios mío, por la vida de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Radio Celestial FM, para edificar tu vida. 90.7. Acompáñanos.
SJC, Canal 2, un canal diferente, las 24 horas. Sin comerciales, transmitiendo los más altos valores sociales y familiares, con una programación variada y entretenida para todas las edades. Desde la ciudad de Montevideo, Uruguay, para ti. Más que vencedores. Más que vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM. Radio América.